Buenas tardes, hermanos. Pues estamos iniciando un año nuevo como personas individuales, pero también iniciamos un año nuevo como cuerpo de Cristo, como un grupo colectivo, como una comunidad de fe. Y la porción que hoy vamos a examinar en Marcos tiene mucho que decirnos a nosotros como iglesia, como congregación del Dios vivo. El reino de Dios es el concepto más predominante en el tema de Jesucristo. En todos los asuntos que Jesucristo abordó, por encima de la iglesia, el concepto más enfático fue el reino de los cielos. Y no debemos confundir a la iglesia con el reino de los cielos. No es lo mismo. La iglesia forma parte del reino de los cielos, pero la iglesia no es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? En las palabras de Jesús, el reino de los cielos es el gobierno de Dios en la vida de aquellos que han creído en Cristo y se someten a su voluntad. En palabras resumidas, el reino de los cielos lo encontramos en pasajes muy claros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Alguno se preguntará, ¿qué significa eso de venga a nosotros tu reino? ¿Significa que el reino aún no ha llegado? No, el reino ya está. Entonces, ¿qué significa eso de venga a nosotros tu reino? Inmediatamente Cristo lo explica. Significa que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? ¿Quién es? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que el reino de los cielos se define como el gobierno de Dios o la voluntad de Dios en la vida de aquellos que han creído en el Rey, en el Mesías, en Jesucristo. Pero Jesucristo no está físicamente ya con nosotros, aunque está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Así que el reino o el gobierno de Dios en la vida de aquellos que han recibido el reino por fe sigue siendo una realidad vigente y palpable. Y Dios ha dejado a personas para dirigir, para proteger, para cuidar y para alimentar a las personas que conforman ese reino. A estas personas les llamamos muchas veces pastores, obispos, diáconos, ancianos, diaconisas, maestras del bien, porque son personas que nos presiden en el Señor. Sin embargo, en el mundo cristiano, en el reino de Dios y en la iglesia de Cristo, estamos experimentando una crisis con respecto al liderazgo. Hoy vemos a personas que están liderando a la iglesia de Dios de una manera incorrecta, llevando a los hermanos muchas veces al servilismo, desplegando la autoridad como un gobierno personal, dejando de alimentar a las ovejas de Cristo y tomando modelos de gobierno que no son el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy vamos a reflexionar sobre el liderazgo cristiano según Jesucristo. El liderazgo cristiano según Jesucristo. Antes de dar lectura me gustaría hablar un poquito del modelo de gobierno y de liderazgo que tenían los discípulos en el contexto cultural en el cual ellos se desarrollaban. Si van conmigo un momento a Lucas 3, podemos tener una idea de cuál era el paradigma
o el modelo que los discípulos tenían a seguir en cuanto a la autoridad, liderazgo y gobierno. En el capítulo 3 de Lucas, siendo Lucas el evangelista con más datos históricos, nos dice en el capítulo 3, verso 1: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y de Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Tenemos una especie de liderazgo piramidal que nos presenta el capítulo 3. Pongamos atención. En la cabeza del liderazgo de la época teníamos a una figura conocida históricamente como el César o el emperador de Roma. El primer emperador es conocido como Octavio Augusto, un emperador que destacó por ser un buen emperador, por darle beneficios al imperio romano y por llevar a Roma a la época dorada. Pero después de Octavio Augusto se levantó el segundo emperador conocido como Tiberio. Tiberio, aparte de ser un depravado sexual y un pederasta, era una persona arrogante, soberbia y que aborrecía al imperio. Él simplemente vivía para sí mismo. Y esa es la imagen que tenían los discípulos y todo el mundo de la época sobre el máximo líder del imperio romano. No era un hombre que ni siquiera se le asemejaba a Alejandro el Magno o a Nabucodonosor. Este era un hombre depravado, inmoral, torpe, soberbio, orgulloso. Y por debajo de él, en la zona israelita, por lo menos tenemos a dos personajes que destacan. En la zona sur, verso 1, es decir, en la región de Judea, tenemos a Poncio Pilato, un gobernador que está al servicio del imperio romano. Y Poncio Pilato destacó siempre por una sola cosa: por su crueldad, por su imposición, su dictadura, y por gobernar a los judíos sembrando el terror. En alguna ocasión, él llegó a mezclar la sangre de unos galileos con los sacrificios de ellos, para así poder dominar a una población que se estaba rebelando. Fue precisamente Poncio Pilato quien llevó a nuestro Señor a la muerte y liberó a un criminal. Así que tenemos en la cúspide a un emperador depravado, sexualmente hablando, soberbio, torpe. Por debajo de él tenemos a un tirano llamado Poncio Pilato, que gobierna sembrando el terror. Y por debajo tenemos a Herodes el tetrarca, quien tuvo un padre conocido como Herodes el Grande, ¿lo recuerdan? Apodado el Gran León, por su sagacidad, su fortaleza, su astucia para gobernar. Pero este Herodes tetrarca, hijo de Herodes el Grande, es al que Cristo llamó: vayan y díganle a esa zorra, hablando de una persona torpe que solo se dedicaba al vicio, al placer, y que no tenía las capacidades realmente para gobernar, que simplemente llegó a ese lugar porque estaba apalancado, nada más. Y bueno, uno no puede esperar mucho de este tipo de gobierno o de líderes para que sean un modelo a seguir, ¿o sí? Pero vamos a pensar en los líderes religiosos de la época en el judaísmo. Notemos el versículo 2, todos juntos. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, es el suegro y su yerno. Los dos sumos sacerdotes eran soberbios, aborrecían a los enfermos, aborrecían a los pobres. Ellos predicaban un mensaje de prosperidad y medían la bendición de Dios a razón de los bienes materiales que tenían. Anás y Caifás fueron clave para llevar al Señor a la crucifixión. Y Flavio Josefo, en uno de sus libros, Reliquia de los Judíos, explica o narra cómo Anás y Caifás, cuando caminaban por las calles de Jerusalén, llevaban un grupo de bastoneros
que golpeaban a la multitud para que se hicieran a un lado y ellos pudieran caminar en medio de la calle. Y estos dos eran las máximas autoridades religiosas que, entre comillas, tenían que desplegar el amor al prójimo, el amor a Dios, la misericordia, la justicia, de manera que los discípulos no tenían buenas referencias. Ahora, hago esta introducción porque en el cristianismo de nuestros días, el liderazgo cristiano lo tomamos de una influencia cultural más que de una influencia bíblica. Hoy, en el cristianismo protestante, reformado, evangélico, se habla de qué tipo de gobierno tienes en tu iglesia, como si la iglesia tuviese potestad de gobernar a la iglesia. Algunos dicen, bueno, en la iglesia domina un pastor o gobierna un pastor. Otros dirán, bueno, en la iglesia no domina un pastor o gobierna un pastor. Hay un grupo de pastores que gobiernan la iglesia. Ambos son errores que debemos quitar de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Algunos otros dirán, no, aquí no gobierna ni el pastor ni los pastores. La iglesia se gobierna de manera democrática. Sea como sea, estos modelos no vienen de la Escritura, vienen de denominaciones, vienen de aspectos culturales, de libros de teología probablemente, pero no vienen del texto bíblico. En ningún momento Cristo le dio autoridad a un pastor, a varios pastores o a toda la iglesia para gobernar la iglesia. Recordemos que la cabeza y el gobernador de la iglesia es Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que gobierne bien su casa, es muy enfático. El obispo, el pastor, el líder debe gobernar bien su casa. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo qué? Cuidará. No dice cómo gobernará. Pablo sí hace una distinción bien marcada entre gobernar y cuidar. ¿Verdad que sí es diferente? Claro que lo es. Bueno, otro de los problemas que tenemos en el cristianismo de nuestros días es pensar que el liderazgo de la iglesia debe tener una estructura piramidal. Es decir, está el ujier, después está el diácono, después está el pastor, por arriba del pastor está el profeta, por arriba del profeta está el apóstol, y hay quienes incluso dicen, ya soy querubín, ¿no? Debemos sacar de nuestra mente estas ideas erradas. Que lo dijo un pastor de renombre, qué bueno. Que lo dice tal confesión de fe, no nos interesa mucho. A la ley y al testimonio. Entonces, iniciemos la lectura en Marcos 9 y platiquemos un poquito sobre el liderazgo cristiano según Jesucristo. Marcos 9, verso 33 nos dice: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, que probablemente era la casa donde regularmente él se quedaba, en Capernaum, probablemente la casa de Pedro, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. No sé si recuerdan que un capítulo atrás el Señor se llevó a 3 de sus discípulos a una experiencia maravillosa, la experiencia de la transfiguración. ¿Recuerdan los nombres de los 3? Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 pareciera que eran los más íntimos de Cristo. Son los que aparecen en la transfiguración con Él. Es a estos 3 a los que Cristo les pide que oren con Él cuando está en suma angustia. Pero eso no significaba que ellos tuviesen una jerarquía sobre los demás. Tanto fue así que recordarán que la madre de Juan y Jacobo se le acercó en alguna ocasión a Cristo y ¿qué le dijo? Maestro, te pido que a mis hijos los pongas a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta mujer estaba equivocada, no estaba entendiendo el concepto de liderazgo. Y entonces ellos venían disputando, porque como el Señor en el capítulo 9, verso 30 al 32, por segunda vez había anunciado que iba a morir a manos de los hombres, de los religiosos,
y de los romanos, ellos no están muy preocupados por entender el mensaje del Evangelio, pero están preocupados por saber quién se va a quedar al frente, quién va a gobernar al grupo de discípulos. Así que en el verso 34 dice que ellos callaron. Y obviamente que uno calla cuando sabe que está hablando cosas incorrectas. Y más, si tiempo atrás fui testigo de que a Pedrito el Señor le dio una regañada en público. Así que no me atrevo a decirle lo que vengo platicando con los demás. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó. Esta es la postura común del rabino. En el mundo evangélico, cuando el maestro, el predicador va a enseñar, regularmente se sube al púlpito, se pone de pie. En el mundo rabínico judío de la época, lo más común era sentarse. Así que el maestro se va a sentar y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, esta porción nos ayuda para destacar 3 cosas que deben caracterizar a un líder en el reino de Cristo. Vamos a destacar estos 3 puntos importantes. En primer lugar, ¿quién es un líder en el reino de Cristo? Número 1, alguien que sirve a todos por encima de sí mismo. Repito, alguien que sirve a todos por encima de sí mismo. No es la imagen que tenemos del pastor de nuestro siglo, de un hombre elegante, que no digo que esté mal, de un hombre que espera el servicio de los demás, que simplemente ordena, indica y el grupo tiene que obedecer. No, la imagen que nos da Cristo es la imagen de un varón, de una mujer que sirve a todos por encima de sí mismo. Noten el verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Esa imagen no la tenían los discípulos, ¿o sí? Porque en el paradigma que ellos tenían, el emperador era la cabeza, los gobernadores eran los primeros, los fariseos siempre buscaban los primeros lugares. ¿Y qué podemos decir de Anás y Caifás? Cuando había una comida importante, ellos llevaban el mejor platillo, ellos llevaban la mejor ropa, el mejor trato. Ellos no estaban dispuestos a servirle a la comunidad judía. Pero Cristo dice: no es así. En el reino de los cielos, el líder es alguien que sirve a todos por encima de sí mismo. 2 aspectos en el verso 35. Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos, el último. No el primero, el último. Y el servidor de todos. La palabra griega es la palabra doulos, en la palabra servidor, que se traduce más claramente como esclavo. Y la imagen de un esclavo es la que nos está dando Jesús. El líder vive como un sirviente, como un esclavo de los demás, no pensando en sus propios beneficios, sino sirviendo como esclavo a los demás. Veamos la imagen de esta enseñanza en Juan, por favor. A veces cuando hablamos de humildad, nos podemos confundir un poquito, ¿verdad? Porque hoy la palabra humildad la tenemos muy manoseada. Y por eso no quiero usar el concepto de humildad, sino de humillación. Fíjense, la pregunta es: ¿Dios espera de su líder, de los líderes, de las hermanas que lideran, de los hombres que lideran a su pueblo, que se humillen o no? No solamente espera humildad, porque repito, la humildad la hemos manoseado tanto que la distinguimos de humillación. La humillación ya lo vemos como algo muy extremo. Pero cuando hablamos de un servidor, estamos hablando de un esclavo en la época de Cristo Jesús. Esa es la imagen de un pastor. Ese debe ser la imagen de un maestro, de una maestra, de un diácono, de una diaconisa, alguien que se humilla para servir a los demás y para servir a Cristo.
no meramente humillándose por mero masoquismo, sino por necesidad y por amor al prójimo. ¿Se entiende la idea? No estoy diciendo con esto que usted viva como un monje, o que viva como un ascetista, o que sea un masoquista, sino que viva sirviendo a los demás como Cristo lo hizo. Ahora, la imagen que nos da la Biblia de Cristo como líder y servidor es la imagen de un esclavo. Y de hecho la Biblia no nos ayuda mucho en la Reina Valera, porque cuando habla de siervo, debería traducir claramente como esclavo, que es la palabra griega doulos. Vean por favor Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pregunto, ¿los discípulos eran dignos de ser amados? Hermanos, ¿los discípulos de Cristo eran dignos de ser amados? No, no eran dignos de ser amados, ¿o sí? Es más, ¿eran valiosos? Fíjense, ¿el ser humano es valioso realmente? Bueno, no somos valiosos. Dios decidió darnos valor, ¿se entiende? Porque por nuestra misma naturaleza no tenemos valor. Tenemos valor porque Dios decidió colocarnos ese valor. Para Dios somos valiosos. Pero dice el texto que los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, que para colmo era el único judío puro, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es decir, Él tiene toda la potestad, Él es el Hijo del Hombre, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esta acción era una acción o una labor que solo desarrollaban ¿quiénes? Los esclavos. Si usted era un judío promedio con una economía estable, usted tenía tal vez 1 o 2 esclavos. Y si llegaba nuestro hermano de visita a casa, como no existían los zapatos como los tenemos hoy, él traía sus piecitos sucios. Y nosotros no nos atrevíamos a limpiarle los piecitos. ¿A quién llamábamos? A un esclavo. Sírvele, lávale los pies. Jesús se está colocando, se está humillando, se está poniendo en el lugar de un servidor, de la persona más baja en la sociedad del Imperio Romano. Ahora, noten que en el versículo 5 dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cree usted que los pies de los discípulos estaban muy limpios? Imagínense, si usted y yo a veces tenemos dificultades con nuestros pies, un honguito, un olor desagradable, y eso que tenemos calcetines, que tenemos zapatitos de piel. ¿Qué será de un pescador que siempre anda descalzo? ¿Qué será de un sembrador? ¿Qué será de esa persona que caminaba con sandalias y pisaba lugares donde dejaban el estiércol, los caballos, los camellos? ¿Cree usted que era una imagen asquerosa o no? Pues claro que sí. No significa que ahorita, terminando el culto, usted le lave los pies a otro hermano. Pero estamos hablando de un acto extraordinario ejemplificado por Jesucristo. Entonces, verso 6, vino a Simón Pedro, le tocó a Pedrito, ¿no? Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como que algo no anda bien en ti, Señor. Tú eres el maestro. Otra vez como que Pedrito se atreve a aconsejarle, ¿no? A veces no aprendemos a la primera. Respondió Jesús y le dijo, mira, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Obviamente tienes una percepción equivocada, no entiendes, mas lo entenderás después. Pedro no entendió nada porque le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro estaba plenamente confundido, ¿se entiende? No entendía nada. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablaba de Judas,
porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Han entendido esta acción humillante? Versículo 13, todos juntos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Realmente Jesús es el Maestro o no? ¿Realmente Jesús es el Señor? Pues sí. Ustedes dicen bien porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quién es un líder en el reino? Número 1, recalcamos, alguien que sirve a todos por encima de sí mismo. ¿Ve esto usted en los líderes? ¿En la gente que lo pastorea? ¿En la gente que le sirve? Es lo que debe ver usted. Si usted no percibe eso, no es un liderazgo bíblico, porque el líder cristiano debe servir a los demás por encima de sí mismo. Regresando a Marcos, hay otro aspecto a destacar en Marcos capítulo 9. Ahora, ¿usted qué sirve? ¿Tiene esa cualidad? Porque sería un buen propósito para este nuevo año, tratar de servir a los demás por encima de mí mismo. ¿Cómo nos gobierna Cristo? ¿Cómo? Palabra clave, sirviéndonos. ¿Cómo gobierna un hombre su casa? Sirviendo. ¿Cómo cuida un pastor una iglesia? Sirviendo. Segundo aspecto, veamos el capítulo 9, versículo 36. Y tomó a un niño. ¿Qué tan insignificante es un niño para nosotros, hermanos? Yo le apuesto que ni sabe qué niños llegaron hoy, o probablemente ni los saludó, y es natural, nos pasa a todos, porque le damos muchas veces más importancia a un adulto, ¿no? Saludamos al papá, a la mamá, tal vez al niño no. Un niño no es relevante para la sociedad, y menos para los discípulos. En alguna ocasión, cuando los niños llegaron a Jesús para que oraran por ellos, ¿se acuerdan? Los discípulos empezaron a retirarlos, como que están interrumpiendo al maestro. Entonces Cristo en el verso 36, para darles una lección, dice que tomó a un niño. Y noten lo que dice el texto, porque Marcos es muy sensible en lo que describe. Y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo. Pone el ejemplo de un niño. Ahora, yo sé que los niños en nuestros días están bien maleados, ¿verdad? Pero vamos a entender que hay ciertas cualidades naturales en un niño. ¿Cuáles son? Quisiera escucharlos. Yo le apuesto que si yo hoy agarro al hermano Carlos y lo quiero cargar con mis brazos, el hermano no se deja. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué el pastor me quiere cargar? ¿Hay desconfianza o no? No es algo normal. Pero si yo voy y agarro a Chuchín o a Erandi que está allá atrás, ¿se dejará? No va a decir nada, ni pío. Porque en los niños hay cualidades que no existen en los adultos. Y vamos a destacar algunas cualidades, porque estas cualidades Cristo quiere que existan en nosotros. Número 2, un líder es alguien que se asemeja a un niño, obviamente, según el verso 36. Inciso A, en primer lugar en la confianza. En la confianza y obviamente en el contexto, en la confianza en Cristo. ¿Creen ustedes que el niño al que Cristo cargó estaba preocupado por quién lo estaba cargando? No, este niño estaba confiando en él. No sabía probablemente la magnitud de quién lo estaba cargando en sus brazos, y no sabemos mucho de lo que el niño sabía de Cristo, pero en el niño existía confianza. En el niño existía la seguridad de que nada malo le iba a pasar. Ahora, ¿a un niño le puede pasar algo malo si lo carga un adulto o no? Claro que sí. Y por eso hay muchos abusos, lamentablemente. Y a un niño no lo debe cargar más que sus padres y gente de confianza, probablemente.
Sin embargo, en este niño había confianza en Jesús. Un líder cristiano es alguien que confía en Jesucristo, que va en los brazos de Cristo, que confía en Él, lo cual nos lleva a un segundo aspecto, inciso B. Un líder cristiano debe ser alguien en el cual no existe ya, o al menos no hay un problema grave de ¿qué? De malicia. ¿En el niño hay malicia? Bueno, no estamos diciendo que no existe el pecado en el niño, no me vayan a malentender. ¿El niño es pecador? Sí, es pecador. Pero estamos hablando en otro sentido. En un niño no existe la amplitud o la dimensión de malicia que hay en un adulto, ¿se entiende? El niño está siendo cargado por Cristo y en él no existe una mentalidad perversa, sucia, corrupta, pero en muchos seres humanos sí los hay, y en muchos líderes también. El liderazgo cristiano está corrupto muchas veces, sirviendo al Señor por ganancia deshonesta, existiendo escándalos grotescos de inmoralidad, y en el liderazgo cristiano lo que debe existir es carencia en la malicia. Veamos un ejemplo que nos pone Pablo. Primero los Corintios 14:20. Ustedes saben qué mal estaban los corintios, ¿verdad? Nuestros hermanos, los corintios. Ellos eran una iglesia neopentecostal para sus días, básicamente. Una iglesia que sí tenía un culto sabroso, lleno de gozo, ¿verdad? Ellos terminaban hablando en lenguas, algunos probablemente terminaban hasta vomitando en éxtasis, terminaban profetizando, las hermanas hacían un escándalo, y Pablo les escribe esta carta para poderles ayudar a rectificar. Y Pablo les dice en el capítulo 14, verso 20. Notemos cómo dice, hermanos. Y reitero, sobre todas las cosas los hermanos eran hermanos, los corintios eran de Cristo, no eran personas inconversas. Por eso la carta va dirigida a ellos, para ayudarles. Pero ¿cómo dice el 14:20? Hermanos, todos juntos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos pensaban que el don de lenguas era balbucear nada más. Porque ellos pensaban que cantar sin entendimiento era correcto, que orar sin entendimiento era correcto, que profetizar sin sustento era correcto. Y por eso les dice, no sean niños en el modo de pensar. Eso no es correcto. ¿Pero qué les dice después? Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Confianza y falta de malicia. Dos cualidades. Inciso C, tercera cualidad, humildad. Mateo 18:14. Una de las carencias en el mundo del liderazgo cristiano es la humildad. A todos nos falta un poquito de humildad, o muchita humildad, ¿no? Y Mateo, que es la porción paralela a Marcos 18:4, lo vamos a leer desde el 1 para que lo tengamos más claro. Mateo 18:1, lo vamos a leer desde ahí, ¿sale? ¿Lo tenemos? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Solamente es Marcos quien habla de que lo levantó con sus brazos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, con confianza, sin malicia, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, todos juntos, cualquiera que se humille como este niño. A ver, hermanos, ¿es humildad o humillación? No solamente es humildad, es humillación. Porque a veces, les reitero, esta palabrita ya la hemos manoseado mucho, humildad. Aquí se está hablando de humillación muchas veces. Este niño probablemente no sabía qué estaba pasando, el Señor lo tomó, lo puso en medio, el niño se quedó paradito, no sabía qué estaba ocurriendo. Y el Señor dice, sean como este niño. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Somos humildes, hermanos? ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando estamos fallando?
porque la humildad es una cualidad, una virtud grande en el reino de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo contrario precisamente a la humildad es una actitud satánica, la condenación del diablo, la soberbia, el orgullo. Está en contra del Señor plenamente. Dice el texto que el Señor resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Número 3, y terminamos. Tercera cualidad. Vayamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 9 termina diciéndonos lo siguiente. Versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Se refiere realmente a un niño? Examinemos bien con atención el verso 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este. Ya no está hablando de un niño, porque usted en casa, ¿a quién recibe? ¿A un niño o a hermanos? A hermanos ya adultos. El Señor está aplicando la realidad de un niño a los líderes, a los siervos, y nos está enseñando el cómo distinguir y a qué personas debemos recibir como siervos y líderes en el reino. ¿Se entiende? Y dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, o sea, a una persona que tenga esas cualidades, ¿qué dice el texto? Me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Número 3. Un líder cristiano es alguien que representa a Jesús siendo semejante a Él. Porque pregunto yo, ¿en Cristo existía confianza plena en Dios o no? ¿En Jesús existía malicia? No. En Jesús existía humildad y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo saber que yo estoy siendo un líder correcto? Que yo soy un pastor, un maestro, un diácono, una diaconisa, un predicador, un servidor de Cristo correcto. ¿La gente ve en mí a Jesús? Hoy vemos a personas que más que siervos de Cristo parecen banqueros, personas que te hablan de finanzas, coachings de vida, o a personas que predican regañando, condenando cualquier aspecto de la vida cotidiana. Que si el pinito de Navidad es pecado, que si el pan de muerto es pecado, cosas meramente superfluas. Pero ¿cómo distinguir que alguien sirve a Cristo? El texto dice que es alguien que se parece a Jesús. Dice el versículo 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Número 3, alguien que representa a Jesús siendo semejante a Él. Por una parte, sí es verdad, hermanos, que debemos valorar a la gente que sirve a Dios. ¿Son valiosos o no? Son un regalo de Dios para nosotros, pero no son superiores a nosotros. La Biblia dice, a ninguno le llamen maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Tenemos que valorar a los siervos de Dios. Y en la iglesia no solo hay un siervo de Dios, en la iglesia hay muchos siervos y siervas de Dios. Sin embargo, el texto sí nos dice que un siervo se tiene que asemejar a Cristo. Terminamos con el siguiente pasaje. Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cristo nos invita a descansar, pero después dice, lleven mi yugo. ¿Nos invita a descansar o nos invita a llevar una carga? Las dos cosas. Seguir a Cristo implica que vamos a reposar, sí, pero que vamos a llevar una carga. Noten cómo dice, llevad mi yugo. ¿De quién es esa carga? La carga de Cristo. Cristo está diciendo, yo llevo tu carga, yo te aliviano la carga, pero también tú vas a llevar mi carga, mi yugo. Los dos vamos a caminar juntos. Y después nos dice en qué consiste ese yugo. Ese yugo o esa carga no consiste en abrir muchas misiones. Ese yugo no consiste en ganar muchas almas y predicar en la calle constantemente.
Ese yugo no consiste en hacer muchas oraciones, vigilias, ayunos, asistir a la iglesia, dar grandes ofrendas, usar ropa religiosa. ¿En qué consiste ese yugo? Escuchemos bien. Y aprendan de mí. ¿Es una carga grande o no? Eso es trascendental. Eso no se limita a cosas superficiales. El yugo de Cristo es que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es mi yugo. Y solamente así hallarán descanso para sus almas. Si usted está sirviendo a Dios, hoy medite. ¿Estoy siendo como Jesús? ¿O actúo diferente a Jesús? ¿Tengo las cualidades que Cristo requiere de mí? Porque Cristo también dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. La gente les aplaude, aunque se aprovechan. Y en el mundo cristiano es igual, hay pastores que se aprovechan, líderes que se aprovechan, y la gente los alaba. Mas no así vosotros, hermanos, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A ver, hermanos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa, el amo? Mas yo, el Mesías, el Hijo del Hombre, estoy entre vosotros como el que le sirve. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, Padre, por este nuevo año, por tu hermosa palabra. Ayúdanos a ser como Jesús y perdóname a mí y a todos aquellos que servimos en esta iglesia y que muchas veces no hemos manifestado la justicia, la misericordia, el amor, porque muchas veces no nos asemejamos a tu Hijo Jesús. Ayúdanos para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que te conozca, que te ame, que te sirva y que sea cada día más y más a la imagen de Cristo. Despídenos en paz, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.